Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios ya estamos aquí presentes, acá por donde tienen vivimos nosotros, mi familia y yo. Se está soltando un aguacero. Esperemos que no se nos vaya a cortar nada, ¿no? Ya saben que yo en esto de las cuestiones de transmisión estoy aprendiendo, me estoy aplicando, espero pronto hacer las cosas bien. Aquí estoy. Ya. Ahora sí, ya. Parece ser que ya estamos, aquí en transmisión. Bueno, pero vamos a iniciar como siempre debemos iniciar. Yo siempre les digo, como siempre debemos iniciar el día, el dormir, el comer, el trabajar, todo, absolutamente todo. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y tu bondad no hemos sido consumidos. Gracias por estos momentos, Señor, que me permites. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu sabiduría, por todas las cosas que me facilitas para hacer este tipo de sesiones, Señor, porque sabemos que todo esto es de ti, para ti y por ti. Señor, te pedimos que hoy se imparta sana doctrina, que no dejes que me glorie yo, Señor, sino que toda la gloria siempre sea para ti. Y Señor, que siempre todo salga según el propósito de tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias, gracias otra vez. Pues hoy es día miércoles, un día miércoles lluvioso. Ya no sabemos a veces ni qué va a pasar en estos días, ¿no? En las mañanas como que se siente el fresquito frío, a mediodía parece que estamos en un horno. Ahorita en la tarde les digo como que se quiere soltar un aguacerazo acá. Esperemos que no, para que no pase nada fuera de lo normal, para que no se nos corte la transmisión. De por sí yo ni sé, en este tipo de cuestiones, pero esperemos en el Señor que todo salga bien. Hoy es día miércoles, hoy nos toca la materia de teología sistemática, donde en teología sistemática estamos viendo las doctrinas fundamentales. Y la primera doctrina fundamental que estamos viendo precisamente es la doctrina de Dios, que como se los dije cuando iniciamos es la más larga. Esta y la que sigue, estos dos temas son así los largos de largos, ¿no? La doctrina de Dios y la doctrina de Jesucristo. También la del Espíritu Santo es larguita, pero no tantas como estas dos. Entonces, hoy, bueno, al final les digo que va a pasar el día cuando acabemos la clase. Y hoy vamos a ver un tema que muchos desconocemos, un tema que a lo mejor alguna vez hemos oído, pero no sabemos ni de qué se trata, ni qué va a pasar, ni en dónde, ni por qué, ni nada de eso. De hecho, como les decía, todas estas sesiones son clases de instituto, son materias que se dan en institutos, se dan en el Instituto Cristo para las Naciones y se da en la Facultad Latinoamericana de Estudios Superior, de Estudios Teológicos, ¿no? Esta materia se imparte en esos dos lugares. No sé, a lo mejor en otros institutos también se imparte esta materia, a lo mejor con otro nombre, ¿no? De hecho, sí, el Instituto MacArthur también la imparte. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay otro instituto que la imparte. Pero son, como les decía, materias de instituto. Entonces, pues es un privilegio, la verdad, recibir estas enseñanzas, estas clases, estas sesiones, porque a nosotros que las tomamos nos costó y nos costó bastantito. Pero como Dios a nosotros nos los dio de gracia, nosotros tenemos que darlo de gracia. Pero vamos a iniciar. ¿Qué es un decreto? ¿Qué son los decretos de Dios? ¿O qué es el decreto de Dios? ¿O a qué se refiere? ¿O qué quiere decir eso? ¿O dónde lo hemos visto? ¿O dónde lo dice la Biblia? Todas esas cuestiones. ¿O para qué me sirve conocerlo? Ok. Primero que nada tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que conocer qué es la palabra decreto. ¿Qué significa decreto? La palabra decreto, según el diccionario, dice que es una resolución o una decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Una persona, una persona. ¿Quién podría, por ejemplo, en el país tomar una decisión de ese tipo? El presidente, ¿no? Lanzar un decreto y decir, bueno, pues ahora como mis chicharrones truenan, el día de hoy no vamos a trabajar, ¿no? Eso podría ser un decreto. Dice que un organismo, también un organismo lo puede ser, ¿no? Un organismo, el tribunal, por ejemplo, puede emitir un decreto en el que se diga que el día de mañana no se va a contar como día hábil. ¿Por qué? Pues ya darán sus razones. Pero ese es un decreto. eh,
Bienvenido, Víctor. Con mucho cuidado, Víctor. No sé si por dónde se está lloviendo, pero aquí como que se quiere soltar el aguacerazo. Que llegues con bien a casa, que Dios te permita llegar con bien. Pero gracias por estar aquí, mi Víctor. Bueno, entonces les decía, un decreto es algo que, ¿cómo se llama? Que el señor, alguien que tiene autoridad es el que, ¿cómo les diría? Es el que lo emite. Para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, ¿quién es el único que tiene que nuestra autoridad máxima? ¿Quién es así el mero efectivo a quien le debemos honra, obediencia, gloria, todo, antes que cualquier otra persona? Obviamente a Dios, estoy hablando de Dios, ¿no? Es al único al que nosotros le debemos respeto, honor, al único al que tenemos que obedecer. La palabra de Dios dice que obedezcamos a nuestros gobernantes. Sin embargo, ¿cómo se llama? Eh, dice también que los obedezcamos siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Ese es el merquetengue del asunto, ¿no? Siempre hay que obedecer a nuestros gobernantes, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, los decretos de Dios se han establecido desde la eternidad y hacen referencia al control soberano que Dios tiene sobre toda la creación y sobre todos los eventos, ¿no? Sobre toda la creación. ¿Qué está pasando aquí? Almita, bienvenida. Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí, Almita. Gracias. Les decía, tiene un control, absolutamente un control sobre toda la creación y sobre todos los eventos. Absolutamente nada fuera de la creación puede decir, Dios no tiene control sobre mí. Aún inclusive aquellos que no creen en Dios o que reniegan de Dios o que dicen que Dios no existe, sobre de ellos también Dios tiene control. Por increíble que parezca, aunque no lo quieran aceptar, Dios tiene control sobre de ellos. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 11. Recuerden, yo siempre leo la Reina Valera 2015. Cuando haya un versículo que no pertenezca, les voy a avisar. Pero por lo mientras, todos estos versículos que les voy a decir son de la Reina Valera 2015. Bueno, libro de Efesios capítulo 1 versículo 11. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Todas las cosas conforme a su voluntad. Aquí los que ya medio le saben, sobre todo el Víctor ahorita va a brincar, aquí hay una palabra que nos va a causar un poquito de confusión, pero que la vamos a estudiar un poquito más adelante. La predestinación. Casi es muy similar a esto de los decretos de Dios. Tiene por ahí unas diferencias, pero casi van de la manita juntas estos dos. Por eso cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, de por sí no la comprendemos, la vamos a ir comprendiendo si primero vemos qué son los decretos de Dios. Ajá. Bueno, si Dios es soberano y tiene control sobre todo, pero eso no elimina la responsabilidad de nosotros en cuanto al pecado. Ajá. Si bien Dios sabe que vamos a cometer pecados, sabe que vamos a hacer cosas malas y todo eso, y aun cuando tiene control sobre todos nosotros, es decisión de nosotros el cometer actos pecaminosos. Lo vamos a ver más adelante, porque en ese decreto de Dios, en esas órdenes de Dios, obviamente pues él no podría pasar por alto el pecado. Ajá, vámonos a la siguiente lámina que dice así. El decreto es un plan único que abarca todas las cosas. Volvemos al versículo de Efesios 1:11. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Vuelvo a repetir, absolutamente todo, toda la creación, todos los seres humanos, todos los animales, absolutamente todo está bajo el control soberano de Dios. Lo vamos a ir viendo ahorita más adelantito, cómo es ese control, cómo se materializa, aún y cuando nosotros no lo aceptemos o no lo queramos. Ajá. Dice, los decretos de Dios cubren todas las cosas y fueron formados desde la eternidad, pero se manifiestan en el tiempo. ¿Qué dice el versículo del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4? Dice, asimismo, no se escogió en él
desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha de él. ¿Qué quiere decir desde antes de la fundación del mundo? Lo primero que tenemos que entender es que cuando la palabra de Dios dice desde antes de la fundación del mundo, se refiere a la eternidad. Ajá, se refiere a la eternidad. Todas las cosas se refieren a la eternidad, pero se manifiestan en el tiempo. Ajá, dice la carta segunda de Timoteo, del el capítulo 1, versículo 9, que fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Otra vez habla de eternidad, tanto de antes de la fundación del mundo como antes del comienzo del tiempo, se está refiriendo a la eternidad. No hay nada ¿cómo se llama? Que podríamos imaginarnos que hay antes del tiempo. Nosotros en nuestra mente tenemos una concepción de lo que es el tiempo, ¿no? Que el tiempo se mide en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en siglos, en eones, en centurias, como ustedes le quieran tratar. Sin embargo, para Dios no, para Dios no. Cuando en su palabra dice antes del comienzo del tiempo, pues obviamente sí, ¿qué había antes del comienzo del tiempo? La eternidad. Antes de la fundación del mundo, cuando se fundó el mundo, empezamos a contabilizar el tiempo. Ajá, fue cuando empezamos a contabilizar el tiempo. Por eso, cuando dicen estas palabras, se está refiriendo a la eternidad. Ajá, dice, el decreto es un plan único que abarca todas las cosas. Ok, ya lo comprendimos. Los decretos de Dios cubren todas las cosas y fueron formados desde la eternidad, pero se manifiestan en el tiempo. ¿Cómo se manifiestan en el tiempo? ¿Cómo se manifiestan en el tiempo? De esta manera cuando es nuestro llamamiento. Muchas veces el decreto de Dios es algo que vamos a repetir en todo el tema el día de hoy. El decreto de Dios es que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Todos, 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 todos. Ahorita lo vamos a ver más adelante esto de la predestinación y cómo va de la manita con lo del decreto. Pero el decreto de Dios es que absolutamente todos seamos salvos, todos seamos salvos. Y esto se determinó desde antes del comienzo del tiempo. Ajá, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso se está manifestando en el tiempo, para que nosotros lo podamos comprender. ¿Cuándo fue tu tiempo? ¿Cuándo fue tu llamamiento? ¿Cuándo fue tu llamado? Eso es a lo que se refiere cuando se manifiestan en el tiempo. Ajá. Dice, el decreto es un plan sabio porque Dios es sabio y planea lo mejor. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que la sabiduría y el conocimiento de Dios no los podemos entender. Dios no consulta a nadie, ni nadie lo ha aconsejado. Como Él sabe todas las cosas en su omnisciencia, todas las cosas las controla y las guía. Todos los eventos, ¿pero para qué? Dice el libro de Romanos capítulo 11 versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por ahí, si nos vamos al Salmo 104, versículo 24 y al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 19, también hablan del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios, del poder de Dios. Ajá, y si Dios planea todo para nosotros, todo lo mejor, lo bueno para nosotros, ¿cómo, cómo no darle la gloria y la honra? Ajá, Él es el único al que tiene. Una cosa es que muchas veces, por ejemplo, este tema de la predestinación y el tema de los decretos de Dios, muchas veces no los vamos a comprender tan fácilmente. Es más, muchas veces ni los vamos a comprender. ¿Por qué? Porque, mm, como dice la palabra, ¿no? Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Cómo les diré? ¿Cómo les diré? Imagínense, ¿qué ejemplo les pongo? Yo tengo 50 años. Esos 50 años me han dado experiencia. No se puede decir que desde que nací, no se puede decir,
¿Por qué? Porque era un niño, no comprendía muchas cosas. Yo creo que la experiencia empiezas a tenerla. Pues sí, a lo mejor sí como desde bebé, fíjate como desde bebé, porque cuando tocas algo y te das un toque, te quemas o te pasa algo, la experiencia te va a marcar que no debes de tocar eso y no lo vuelves a tocar. Habrá quien tiene 30 años, habrá quien tiene 15 años y en sus 15 años de experiencia no va a comprender lo que nosotros comprendemos en nuestras mentes finitas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a alguien que está en preparatoria y le hablo de una excitativa de que necesito que me haga una excitativa de justicia porque necesito presentarla en el Trifejufa, ni siquiera va a saber de lo que le estoy hablando, ni siquiera va a saber de lo que le estoy hablando y me va a tachar a lo mejor hasta de loco. Pero si se lo digo a un colega que tiene 52 años, tiene 2 años más de experiencia que yo, y le digo que necesito ese documento, él me va a decir, ahorita te lo digo, ajá, ahorita te lo escribo, ¿qué no sabes hacerlo? Prácticamente así me va a decir. Lo mismo pasa con el Señor, nada más imagínense, otra vez volvemos al rollo este de la eternidad. ¿Quién entiende la eternidad, no? Si es un lugar sin tiempo, si es un lugar en donde todas las cosas pasan al mismo tiempo, para que lo podamos comprender. ¿Quién podría entender la mente del Señor? Todos sus decretos son sabios, todos sus secretos son para lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que, entonces, cómo debemos de demostrar gratitud hacia esos decretos, hacia esos planes? Por medio de la alabanza, por medio de gloria. De hecho, los decretos de Dios son para darle la alabanza que merece. Ajá. Dice, dice lo siguiente, el decreto es acorde con la voluntad soberana de Dios. Ajá, dice, a ver, vamos a la historia, ¿no? Quienes hemos leído libros de historia, nos vamos a enterar ahí de temas que han pasado, ¿no? Segunda, Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, todos esos tipos, inundaciones, tsunamis, terremotos, más en la antigüedad, vamos a la antigüedad, erupciones de volcanes que acabaron con ciudades y todo eso, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia, las conquistas, las revoluciones. Sin embargo, podríamos decir que esos son eventos creados por los humanos, pero que Dios los ha decretado. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no se ajusta a la historia. No, es Dios quien gobierna la historia. Ajá. Dice el libro de Daniel, capítulo 2 versículo 21. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ajá. Dice el mismo libro de Daniel en el capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Ujú. Así de simple. ¿Qué entonces, qué podemos decir? Nada de lo que el hombre supuestamente se ha autoapropiado, los inventos, acabamos de leer Eclesiastés y Eclesiastés está lleno de que dice, hay como 3 versículos que dice que no hay nada que se haya inventado, todo ha existido ya, todo ha existido ya, lo que había de ser ha sido y lo que es ya fue. Ah, no hay nada, absolutamente nada. Todo el curso de la historia está determinado, está decretado por Dios. Él gobierna la historia. Vamos a irlo comprendiendo ahorita conforme lo vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque también el hombre tiene su parte. Ajá, el hecho de que Dios sea soberano y que por medio de sus decretos aplique su soberana voluntad, no, como les dije al principio, no exime al hombre de la responsabilidad del pecado. El propósito del decreto de Dios es glorificarlo. Ajá, dice, los creyentes del mundo, todos los creyentes del mundo, toda la creación del mundo está diseñada para revelar la gloria de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119.1? ¿No? Los cielos le revelan la gloria de Dios. Ajá. Dice, voy a comprar unos, ¿cómo se llaman? Unos bifocales. Dice, el acto soberano de Dios por medio del cual predestina a los creyentes
para salvaciones, para alabanza de su gloria. Efesios 1:6 y 11 y 12. ¿Qué dice? Ah, mira, aquí está el propósito del decreto es glorificar a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículos 6 y versículos 11 y 12. El versículo 6, para alabanza de la gloria de Dios, perdón, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. 11. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. 12. Para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos salva Cristo? ¿Para qué nos salva Dios? Obviamente nos salva para la muerte eterna, ¿no? Pero ¿cuál es uno de los puntos principales para cuál nos salva Dios? Para alabanza de su gloria. Así de plano, para alabanza de su gloria. Nosotros debemos estar agradecidos y alabándolo todo el tiempo de que hemos sido salvos de acuerdo conforme al decreto, conforme al propósito y conforme a la predestinación que nos ha dado. Voy para allá, voy para allá. Dice, dice la siguiente. Aunque el decreto de Dios abarca todas las cosas, aquí viene esto, el hombre es responsable de su pecado. Esa es una antinomia. ¿Qué es antinomia? Viene del prefijo antigriego, que significa estar en contra, y de nomos, que significa ley. No, ¿qué quiere decir? Que estás en contra de la ley. Dice Hechos 2:23, a este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. ¿A quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro está hablándole al Sanedrín. Ajá, y lo que sigue es más duro, ¿no? Pedro le está hablando al Sanedrín. Miren, el propósito, el decreto es que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Ajá, que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Sin embargo, Pedro aquí no culpa a Dios. Él les dice, era el propósito de Dios que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Pero le dice a los fariseos, pero ustedes mataron a Jesucristo clavándole en una cruz en el desierto, ajá, por manos de inicuos. Pero todavía en Hechos capítulo 3, versículo 15 les dice peor, y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Pedro ahí está culpando a los fariseos de haberle dado muerte a Jesucristo. Aunque ya era el propósito, el decreto de Dios que Jesucristo muriera para salvación de nosotros, los fariseos tuvieron mucho que ver, mucho que ver. Pilatos tuvo mucho que ver. Por ahí la tradición católica dice que Pilato y su esposa, creo se llama Priscila, no, Patricia, no recuerdo el nombre que le dieron los romanos, bueno, la fe romana a la esposa de Pilato, pero que los dos se fueron a otro país y se volvieron cristianos, y ya Roma los canonizó, los hizo santos. Pero eso quién sabe si sea cierto, ¿no? No lo he investigado a fondo, después ya lo averiguaré, pero es lo que dice la tradición romana, que ellos dos se arrepintieron, se convirtieron a Cristo, y que inclusive ahora son santos, ¿no? San Pilato y San... Ah, no me acuerdo, qué Prisca, no lo sé, por ahí lo he de investigar después, ¿no? Ya estaba determinado que Jesucristo muriera. Ya era algo que Dios había dicho, ¿no? Que iba a morir. Jesucristo sabía que había venido a morir, pero quienes lo mataron fueron los fariseos. Ajá, ellos fueron los que determinaron matarlo. ¿Cuántas veces la palabra dice que se reunían para arrestarlo y darle muerte? Se reunían en secreto en las noches para arrestarlo. Ellos, según la ley judía, ellos tendrían que haberlo juzgado por cuestiones de la ley. Sin embargo, lo presentaron ante un cónsul romano. ¿Para qué? Porque era el único que le podía ordenar la muerte. Los fariseos podían ordenar la muerte conforme a la ley, pero no querían brincarse en nada y se lo llevaron para que su muerte fuera, por así decirlo, más legal, que de legal no tuvo nada. Como abogado, cualquier coyote de delegación hubiera chispado a Cristo de los fariseos. Pero bueno, otro ejemplo, dice en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Lo voy a leer y lo voy a leer muy rapidito para que ya no perdamos tanto tiempo. Dice,
He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra, para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, de sí mismo deriva su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán, haciendo cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia, todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofarán de los reyes y harán burla de los príncipes, se burlarán de toda fortificación, levantarán terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará, devolverá a su Dios esta su fuerza. Eh, Dios está diciendo, ok, yo ya sabía que aquí está hablando de Judá, está hablando Habacuc con los líderes de Judá. Dios ya sabía que Judá iba a caer en pecado, ya lo sabía, no había nada que se pudiera hacer en contra de eso, él ya lo sabía Dios. Eh, Él tenía que disciplinarlos, él tenía que disciplinarlos. Y su decreto fue que un pueblo, los caldeos, fueran y los conquistaran, los esclavizaran y los asesinaran. El decreto de Dios tenía que disciplinarlos. Ajá. Pero ¿a quién utilizó el Señor? A los caldeos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo los disciplinó? Más bien dicho, ¿cómo los destruyó? Mandó fuego del cielo, así de fácil. Él actuó ahí, él disciplinó, él destruyó de esa manera a las ciudades. Sin embargo, aquí en Judá, yo creo que les fue peor, ¿no? Porque mientras Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ellos y todos sus habitantes, pues bueno, no, tienen razón, les fue mejor a los de Judá porque tuvieron tiempo de arrepentirse. Aquí en Habacuc, los caldeos fueron utilizados por Dios para disciplinar al pueblo de Judá. Ojo, ojo, aquí en el versículo 11 dice, entonces su espíritu pasará y se acabará, devolverá a su Dios esta su fuerza. ¿Qué creen que si ustedes lo buscan en otra versión, por ejemplo en la traducción al lenguaje actual, esto lo traducen como entonces serán culpables? Ante los ojos de Dios serán culpables y también les va a tocar su disciplina. El hecho de que los haya usado para disciplinar al pueblo de Judá no quiere decir que también a ellos les toque su pedacito de disciplina. ¿Por qué? Ok, vamos a suponer. Cuando era niño, a mi mamá me mandaba por las tortillas. Ajá. A mí como me encantaban los videojuegos, las famosas maquinitas. Hay quienes tengan mi edad, antes no eran videojuegos ni nada, antes eran las maquinitas, ¿no? Y te daban hasta unas fichas ahí acanaladas para que las echaras. Entonces mi mamá me mandaba las tortillas y en vez de regresar rápido con las tortillas, pues me iba a meter a las maquinitas. Ajá, me iba a meter a las maquinitas. Ya regresaba casi una hora, bueno, regresaba 40 a 60 minutos después a la casa. Y pues obviamente mi mamá estaba furiosa. ¿Que yo hice lo que me dijo mi mamá? Sí. Fui por las tortillas, regresé y se las entregué. ¿Lo hice como ella me dijo? No. Sino que fui y me pasé de lanza a jugar en las maquinitas y ya regresé hasta después con cara de inocente así de pues, ¿por qué me regañas si hice lo que me pediste? De la misma manera pasó con los caldeos. A los caldeos se les dio la orden que los conquistara, pero ¿qué hicieron los caldeos? No solo los conquistaron, los esclavizaron, los violaron, los mataron, los asesinaron, los dispersaron. Se hicieron un montón de cosas que no estaba dentro de lo que Dios les había ordenado. También Dios ya sabía que esto iba a pasar. Por lo tanto, ya les estaba preparando su disciplina. ¿Qué le pasó? Pues que no volvemos a supir nada de los caldeos, ¿no? No sabemos nada de los caldeos. Los caldeos son los babilonios. ¿Qué sigue después? Las personas ejecutamos algunos aspectos del decreto de Dios. Es lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? El pueblo de Habacuc fue elegido para disciplinar a Judá, pero dice esto tiene que ver con el decreto del tiempo y con el decreto que acabamos de ver. Ajá, dice, las personas ejecutamos algunos aspectos del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque, perdón, dice, Dios eligió a las personas para salvación. Ajá, ok, vamos a suponer, eligió a Víctor para salvación. El Señor dijo, Víctor, yo lo predestino para que sea salvo. Y aquí atención, porque tiene que ver un poquito con la predestinación.
Ajá, ya desde aquí se van a dar cuenta que vamos a empezar a ver así algo muy parecido a lo que es la predestinación. Ujú. Espérenme porque... Ahí está. Ok, Víctor ya, él fue predestinado a salvación. Sin embargo, ¿cómo hubiera sido Víctor si nadie le hubiera predicado el Evangelio? ¿Hubiera sido salvo? Si nadie le predica el Evangelio, no hubiera conocido realmente a Jesucristo. Ajá. Ok, a lo mejor a Víctor alguna persona le habló del Evangelio, pero o no se lo supo transmitir bien, o no le explicó bien el Evangelio, o no le presentó al Señor Jesucristo, o le presentó a un Jesucristo que no tiene nada que ver con la Biblia. Ajá. Con Víctor tuvimos la oportunidad de trabajar y a él se le presentó el verdadero Jesucristo, se le presentó el verdadero Evangelio. Cuando Víctor oyó del verdadero Evangelio, respondió inmediatamente a su salvación. Yo me apunto. Yo quiero ser ese cuate al que, ¿cómo se llama? Al que Jesucristo haya predestinado para salvación. Yo quiero estar con Él, yo quiero seguir con Él. Ajá. Él respondió, dice en Hechos 3:16, y otra vez está hablando el buen Pedro cuando lo encarceló el Sanedrino, y que se acuerdan que tembló y que todo, no, ese fue con Pablo, se acuerda que ellos estaban encadenados y empezaron a cantar salmos y todo esto, y el carcelero se les acercó y les dijo que tengo que hacer para obtener esa salvación. ¿Qué le dijo Pedro? Cree en el Señor Jesús y eres salvo tú y tu casa. Y ahí entre Pedro y Juan le mostraron el Evangelio de Jesucristo y fue cuando ese carcelero respondió a su predestinación para poder ser salvo. ¿Se dan cuenta cómo responde ahí la predestinación y el decreto de Dios cuando quiere que todos seamos salvos? Esa es la manera en cómo actúa el decreto y en cómo actúa la predestinación. Todos estamos predestinados para ser salvos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se manifiesta el decreto de Dios? Ay, esta cosa ya me está. Ahí está ya. ¿Cómo se manifiesta el decreto de Dios? Ok. El decreto de Dios se manifiesta en el Salmo, en el reino material, perdón. Se manifiesta en el reino material y lo podemos ver ahí en el Salmo 33, versículos 6 y 11, ¿no? Que la tierra fueron creadas por el decreto de Dios. Dios no tuvo que tronar los dedos. Ay, esta cosa me está. Ah, está ya. Dios no tuvo que tronar los dedos, Dios no tuvo que hacer pases mágicos, Dios no tuvo que agitar una varita, nada, nada, nada. Dios habló y existió. Así dice Salmos, ¿no? Dios habló y existió. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 26, que Él creó todas las naciones. Ajá. Y además les puso límites. Ajá. Todas las naciones tienen un límite específico. Acuérdense cuando les repartió la tierra prometida, les dijo, a ver, a la tribu de tal persona le va a tocar de aquí a allá, a esta tribu de aquí a allá, a otra tribu esto y esto, ¿no? Dios les dijo que tanto les iba a pasar. Es lo mismo de ahora, es lo mismo de ahora. A ver, a ti te va a tocar este territorio. Pero otra vez viene la participación del hombre, que decide desobedecer al decreto de Dios y quiere apropiarse territorios que no son de él. Ajá, Dios dijo, esto es lo tuyo. Ah, no, yo quiero más. De esa manera se manifiesta en el reino material. En el reino social, ok, el reino material es algo tangible, algo que podemos ver, algo que podemos. Por ejemplo, en el reino material podríamos hablar también del libro de Job, capítulo 14, versículo 5, donde dice que Dios ya decretó los años de vida de cada ser humano. Dios ya dijo, tú tantos, tú tantos, tú tantos, conforme a mi propósito y voluntad, tú vas a tener tantos años de vida. Ajá, de esa manera se manifiesta el reino material, el decreto de Dios en el reino material. ¿Cómo se manifiesta en el reino social? Y en el reino social se refiere a las relaciones que tenemos como humanos. El primer ejemplo en la creación del matrimonio, ¿no? Génesis 2, 18 al 25, en donde dice que el hombre y la mujer, uno solo. Ajá, uno solo serán, y hombre y mujer, no las cosas que estamos viendo el día de hoy.
sino que será hombre y mujer. Ajá. Ya, ay, ya leí esta lámina. Déjenme quitarme mi acordeón. Ahí está. Y en el reino social, obviamente la familia, ¿no? Dice Romanos 13, 17, 7. Ajá. No, Romanos 3, versículos 1 al 7. Dice que él pone a los gobernantes, él estableció a los gobernantes. Si leemos ese capítulo nos vamos a dar cuenta que dice que toda autoridad es puesta por Dios. Lo que les decía es un decreto de Dios, él va a poner a las autoridades que él va a poner. Y todas las autoridades cuando las pone Dios son para hacer bien. ¿Se acuerdan cuando, cómo se llama? Cuando allá ¿en qué libro fue? En Primera de Reyes, en Reyes, ¿no? O en Samuel. Fue en el libro de Samuel. Bueno, en los libros de Samuel antes era uno solo, ¿no? Cuando acabó el periodo de los jueces, Dios les había dicho, sí, sí van a tener reyes, porque de un rey reyes van a salir de la simiente de Abraham y van a culminar en el Mesías, en el rey de reyes, ¿no? Pero todo va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Si Dios había determinado que, ¿cómo se llama? Que si tuviéramos, bueno, que el pueblo de Israel tuviera reyes. Sin embargo, lo pidieron antes de tiempo el pueblo de Israel. Oye, danos un rey para que nos gobierne. ¿Se acuerdan de Saúl, no? Que haga esto, que haga aquello. Y todavía Dios le dice al Samuel, dile a estos inútiles que el rey que están pidiendo ellos no va a hacer ningún beneficio para ellos. Que el rey que ellos están pidiendo les va a cargar tributo, les va a quitar sus cosas, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar todo lo que les pueda quitar. Si aún así lo quieren, ok, está bien, yo les doy el rey, porque en mi decreto estaba determinado que se diera un rey. Ajá, ¿qué quiere decir? O sea, ya todo eso que estaba pasando, ya Dios lo sabía. Ajá. Dice Efesios capítulo 2 versículos 15 al 16. Este es bien interesante, este es bien interesante. Este lo vamos a ver muy bien, este lo vamos a ver un punto fino. Dice Efesios capítulo 2 versículos 15 al 16. ¿Por qué? Porque Dios determinó en su decreto que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se los digo? Dios determinó en su decreto. Bienvenido, Víctor. Qué bueno que llegaste a tu casa. Qué bueno. Dios te dio buen camino. Gracias, Víctor. Gracias. Qué bueno que llegaste con bien. Este versículo yo creo que no lo han leído aquellos que todavía quieren que nos gobernemos bajo la ley. O no lo han, o lo han malinterpretado, lo han malinterpretado el pueblo de Israel. No lo sé. Pero fíjense bien lo que dice estos dos versículos. Dice, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el decreto de Dios en los hombres? Cuando Dios les dice claramente, y abolió la ley de los mandamientos. ¿Qué quiere decir la ley? La ley es perfecta. Jesucristo vino a darle cumplimiento perfecto a la ley. Jamás nosotros, si estudiamos la palabra de Dios, jamás nosotros como cristianos podemos decir que la ley era imperfecta o que la ley era mala. No, la ley es perfecta. ¿Por qué? Porque la dio Dios. Ajá, y Dios no hace nada malo, lo vimos hace ratito, ¿no? Dios planea lo mejor. Sin embargo, vino Jesucristo a darle cumplimiento perfecto a la ley. ¿Por qué? Porque todos los fariseos de ese tiempo, los escribas, los saduceos, toda esa tribu de personas que vivían en Israel en ese tiempo, habían tergiversado la ley y habían hecho mandamientos de hombres. Ajá, es lo que no queremos ver aquellos que deciden seguir la ley. Yo siempre los he retado, ¿no? Bueno, a ver, demuéstrame que obedeces la ley, tráete un borreguito de huéllalo y riegas la sangre sobre el altar, ¿no? A ver si es cierto. Pero este versículo es bien claro. Dice, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo,
haciéndose así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Si estudiáramos, si leyéramos, si comprendiéramos, si nos dedicáramos a comprender estos dos versículos, ¿qué nos están diciendo estos dos versículos? El crecimiento, el nacimiento. La iglesia ya estaba determinada desde la eternidad, pero estos dos versículos están actuando en el tiempo, como les decíamos hace rato, de que los decretos de Dios actúan también en el tiempo. Están decretados desde la eternidad, pero actúan en el tiempo perfecto de Dios. Aquí está naciendo la iglesia, aquí está naciendo la iglesia, aquí está la iglesia nueva, la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la ordenanza. ¿Qué dice? Ya, vamos a abolir la ley de los mandamientos, la ley de las ordenanzas y vamos a crear un solo hombre nuevo, el cuerpo de Cristo, haciendo así la paz. Reconcilió a los dos que tenían. ¿Quiénes eran los dos que tenían enemistad? Judíos y gentiles. Para el mundo nada más existía judíos y todos los demás eran gentiles. Pero Dios los reconcilió a los dos en un nuevo cuerpo por medio de la cruz. ¿Qué dice? Que por medio de Jesucristo nos reconcilió a los dos pueblos, los hizo uno, hizo un nuevo hombre para que se pudieran ya ser dependientes de Dios conforme a su decreto. Ok, yo decreté desde la eternidad que creciera esto, que viniera Jesucristo, que pagara por sus pecados y que se hicieran una nueva iglesia, una nueva persona, un nuevo cuerpo. Ajá, aquí está bien claro. Yo no sé por qué quieren seguir obedeciendo la ley. Yo no sé por qué quieren que guardemos el sábado, que no comamos puerco, tan ricas que son las carnitas. Yo no sé si los sábados son cuando más trabajamos muchas cosas, cuando podemos ir a visitar a nuestros seres queridos. No lo sé. Ajá, pero ya Dios en su decreto dijo, ya, fuera la ley. No fuera en el sentido de que fuera mala, la ley va a volver a surgir, la ley va a volver a surgir, lo vamos a ver en la doctrina de los últimos tiempos. Sin embargo, vino Jesucristo y dijo, ya, dos mandamientos, quítense todo lo demás, ¿no? Pero ¿con qué fin? Para crear un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Pablo en sus epístolas? ¿Acaso dirán, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, yo soy de Apolo? No, todos somos de Jesucristo, judíos, gentiles, todos somos de Jesucristo. Un solo cuerpo por medio de la cruz. Aquí está. De los dos, de judíos y gentiles, hizo el cuerpo de Cristo por medio de la cruz. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero aquí está bien claro. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean más a fondo y se van a dar cuenta. Vámonos a esto que está bien interesante, que tiene que ver con el libre albedrío, y al final vamos a tocar el tema de la predestinación. Ok, si ya todo está ordenado por Dios, si ya todo está dicho por Dios, si ya todo está, si Él tiene control soberano sobre todas las cosas, si Él dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer y todo esto, ¿qué quiere decir? Entonces no existe libre albedrío. Ok, hay tres vertientes. Primero, nosotros como redimidos de Cristo, tenemos que entender que el libre albedrío no existe. Como redimidos de Cristo. ¿Qué significa la palabra redimidos? ¿Qué significa la palabra redimidos? En el tiempo de Jesús, cuando tú querías redimir, más bien dicho, redimir era ir a comprar un esclavo. Lo salvabas de esa esclavitud y te lo apropiabas. ¿Quiénes hacían esto? Por ahí hay un señor, un discípulo de Juan, de Pedro, Irineo. Se me olvidó la cuestión de historia. Hay un estudiante de estos. No sé, es un estudiante directo de un apóstol que él nunca se llamó. Exacto, comprado, Víctor, comprado. ¿Cómo se llamaba este cuate? No sé si era Irineo, no lo sé. Luego les digo también. Siempre luego les digo y nunca les digo. Pero bueno, ellos compraban a los esclavos, pero para darles libertad. Estaban haciendo lo que Jesucristo hizo con su sacrificio vicario en la cruz. Tenemos que entender que antes de conocer a Jesucristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Ajá. Yo no tenía libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo hacía lo que me decía el mundo.
Policarpo, Almita, muchas gracias, Dios te bendiga. El buen Policarpo y toda por decirlo así, la iglesia que él tenía, las personas a las que él les enseña, discípulo de Juan, ¿ven por qué sirve tener aquí expertos en el tema? Porque luego me corrigen de las tonterías que luego les pretendo decir. Yo les estaba diciendo Ireneo y todo esto, ¿no? Pero no, es Policarpo y es un discípulo de Juan. Sí, cierto, ya me acordé hasta de la película, ¿no? Que era un discípulo de Juan y que a él lo quemaron vivo y se supone, dice la tradición, que su cuerpo no se quemó, ¿no? Sino que, bueno, ya está bien bonita su historia y por ahí sí pueden ver una película de Policarpo. Ah, ¿saben qué voy a hacer en el canal? Voy a subir películas. Voy a subir películas para que ustedes las vean. Ajá, porque hay unas películas increíbles, increíbles que ustedes no pueden dejar de verlas así. Perdón por el punto y aparte, hay series increíbles que no pueden dejar de verlas, ¿no? Tienen que verlas, tienen que ver esta película de Policarpo. Luego les recomiendo unas, ¿no? Bueno, dice, eh, tenemos que entender que nosotros éramos esclavos del mundo, por más que dijéramos, "Nah, yo puedo hacer lo que yo quiera". Nones, tú hacías lo que el mundo te dictaba, tú hacías lo que conocías del mundo, lo vamos a ver en el tercer punto. Cuando nos redimió Cristo, cuando nos compró Cristo, ¿qué dice la palabra? Ahora somos esclavos de Cristo. Ajá. Es una esclavitud para libertad, lo que hacía Policarpo, ¿no? Les estaba yo explicando. Entonces, ¿el libre albedrío existe? No. ¿Por qué? Porque si no eres esclavo del pecado, esclavo del mundo, eres esclavo de Cristo. Así de fácil. Quienes leen su Biblia, quienes comprenden la Biblia, quienes leen seguido, se van a dar cuenta. O eres esclavo del pecado y del mundo, o eres esclavo de Cristo. Se acabó. No hay más. Ok. El libre albedrío, para algunos, dice que es el actuar del hombre de acuerdo a su naturaleza y tiene conciencia de sus actos. Ok. Cuando no conocen a Cristo, cuando no son redimidos, cuando no son salvados, todos ellos dicen que el hombre actúa de acuerdo a su naturaleza. Ok, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Es una naturaleza pecaminosa. Ajá, totalmente pecaminosa. Desde la caída de Adán, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Ajá, por lo tanto, actuamos lo que les decía, conforme al mundo. ¿Tenemos conciencia de los actos? Sí, por supuesto que tenemos conciencia. Vamos a suponer, si yo voy caminando y se me atraviesa un pollito así de esos que pintan a veces de rosa o de así, pobres pollitos se mueren de la pintada, y lo piso conscientemente, pues estoy haciendo algo malo, totalmente malo. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia y a lo mejor lo hago con gusto porque tengo una mente deformada, ¿no? Voy y piso al pobre animalito que no tiene ni culpa ni de mis zapatotes ni de nada horrible. Y voy y le doy un pisotón. Y el pobre animalito no tenía culpa de nada. No sé, espérenme, ahí está ya. Ajá, no tenía culpa de nada el pobre bichito. Y fui y le di un pisotón conscientemente, conscientemente. ¿Qué pasa con un gato? Con un gato, por ejemplo. Ajá. El gato ve al pollito y va y se lo escabecha, pero ¿por qué? Porque tiene hambre, porque tiene que comer. Él no tiene conciencia de lo que está haciendo está bien o está mal. Ajá, él se tiene que alimentar, eso es lo que su cerebro utiliza. No tienen la misma inteligencia que nosotros podíamos tener, aunque a veces ellos actúan más noblemente que nosotros, ¿no? Tercer punto, y bien, va de la mano con el que acabamos de ver. Existe una marcada diferencia entre creyentes e incrédulos. Cuando uno toma decisiones respecto de lo que sabe de Dios. Cada uno toma decisiones respecto de lo que sabe de Dios. Ok, vamos a suponer que otra vez veo al mismo pollito pisoteado. Otra vez veo al pollito y lo veo que se me va a atravesar. La palabra dice, el justo cuida de la vida de su bestia, nosotros somos administradores de la creación, nosotros tenemos que cuidar la creación. Digo, ya cuando esté de vuelta, dando vueltas en la rosticería, pues pobre pollito, pero me lo voy a merendar, ¿no? Pero cuando es un pollito así, una cría, un pajarito, un gatito, es más, yo, perdón que se los diga, no soy afecto a los gatos. De hecho, yo quisiera
cada gato que veo darle una patada. Sin embargo, mi amada hija tiene un gatito que yo rescaté del techo, de la azotea, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, pobre animal, se va a morir. Para mí hubiera sido tan fácil. He conocido personas que ven así los gatos y los avientan así como si fuera basura, ¿no? Pero yo vi al pobre animalito y dije, no, pues pobrecito, ¿qué culpa tiene? Pues, vamos a criarlo, ¿no? Y ahí anda el mendigo gato Chumel. Ajá, ahí anda el mendigo gato. Ajá. Porque ya Dios cambió la conciencia y cambió mi corazón y soy tendiente ahora a hacer lo bueno. No quiere decir que yo ya no cometa pecado o que a veces tome malas decisiones. Lo que sí es que ya de lo que conozco de Dios, Dios ha cambiado mi corazón para que pueda hacer lo bueno, para que por lo menos intente hacer lo bueno. ¿Qué pasa con el otro que no conoce a Dios? Es el que tira al gato, el que pisa al gato, el que mata al pollito, el que hace maldades. ¿Por qué? Porque dice que no tiene nadie que lo va a castigar, que no existe nadie que lo vaya a castigar. Cada uno toma decisiones respecto de lo que sabemos de Dios. Entonces, realmente el libre albedrío no existe. Ajá. Todo lo que ya nosotros hacemos ya está decretado por Dios. Ajá. Ahora bien, viene un poquito el tema de la prevención, que el otro día Víctor me estaba escuchando. Víctor, no te vayas a dormir. Esto es para que tú lo estés estudiando con estos versículos que vas a ver aquí. Y es más, jalo mi Biblia, porque estos sí los quiero leer. Ajá, dice así. Si el decreto de Dios es que todos los hombres se salven, ¿por qué algunos no se salvarán? Déjenme, ya tenía aquí los papelitos. Aquí está. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Ok. Dice así, dice, fíjense bien, está hablando de Dios. Ajá. Es Pablo hablándole al querido Timoteo y le dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. No está diciendo, a ver, de esos 100 que viven ahí, como 2 tienen cara de perro, no los quiero, que no se salven, que se vayan, ¿no? Y los otros 98, como están bien guapos como el expositor, eso sí, pásamelos, ¿no? Es más, al expositor, dale una mansión allá arriba, ¿no? No, Dios dice, aunque tengan cara de perro, yo quiero que se salven. Yo quiero que todos los hombres se salven. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 8, dice. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Estos dos versículos se los acabo de leer de la Reina Valera 1960, que es la que tengo en letra grande, ya no veo la letra chica. Ajá. Ok, muchos van a decir, no, es que si Dios fuera buena onda, salvaría a todos. Ajá, salvaría a todos. Dios en su decreto quiere que todos sean salvos. En su predestinación, Dios ya salvó a todos los hombres. Ajá, ya los salvó, ya dice, ya los salvé. Es más, segunda de Pedro dice, ok, hay mucho tarado que todavía no quiere, no me conoce. Hay mucha persona que todavía no me conoce. Voy a retardar todo lo que yo les he dicho que va a pasar, porque yo no quiero que ninguno se pierda. Yo quiero que todos sean salvos. Todos sean salvos. No quiero que nada más uno, no, yo quiero que todos sean salvos. Ok, entonces, ¿por qué no se salvan? Hay dos cositas bien grandes. Primero, porque no se predica el evangelio. Y esto está, miren, Hechos 3:16, el del carcelero, ¿no? Cree tú y tu casa serán salvos. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ajá, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ajá, ok. Primero que nada, no se salvan porque no se les predica el evangelio. Pero aquí, Pablo se está viendo todavía buena onda diciendo, ok, pues,
¿Cómo van a conocer a Cristo si no se lo platicamos? ¿Cómo van a saber de Dios si no les llevamos el Evangelio? Pero aquí el mismo Pablo ya está así medio sacado de onda y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dice el Señor que tiene un librito en donde tiene anotado todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras acciones. No va a ser para castigo, ojo, no va a ser para castigo. Ajá, sí va a ser para ver qué corona te va a corresponder. Lo que quiero que veamos es que ay de mí si no predico el Evangelio. Y fíjense que hay muchas personas que saben, conocen, dicen, hacen, pero jamás predican el Evangelio. Aquí en los grupos de Facebook me he dado cuenta de que hay unas personas, parece ser que saben, han leído mucho, saben de Biblia, saben hasta hebreo, saben muchas cosas, ¿no? Pero en vez de predicar el Evangelio, lo que hacen es estar regañando a la gente. Dicen, tú te vas a ir al infierno, tú no sabes nada, vayas a leer su Biblia. En vez de predicarles el Evangelio, los están corriendo. Ajá. Eso es algo que Dios nos va a pedir cuentas. Segunda causa, ¿por qué no se salvarán todos los hombres? La principal de todas ellas, porque se negaron a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y no porque su salvación no fuera decretada. Acabamos de ver dos versículos de la palabra de Dios, en donde dice que todos los hombres quiere que sean salvos. Y luego todavía dice, me estoy tardando en cumplirles todo. Ya me tienen hasta el queque, ya les quiero mandar el Apocalipsis, pero me estoy tardando porque quiero que todos los hombres sean salvos. Pero no lo voy a hacer hasta que todos tengan conocimiento. Pero si una vez que ya tienen el conocimiento, no quisieron aceptar su salvación que ya estaba decretada, entonces no se quejen. Ajá. Ahora bien, por ahí hay un versículo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, donde dice, y en palabras de Jesucristo, y de los que Dios me envió, yo ninguno voy a echar fuera. A ninguno voy a echar fuera. Dios llevó a Víctor a Jesucristo. Ajá. Dios llevó a Víctor a Jesucristo. Y Jesucristo lo aceptó con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos lo aceptó. Jesucristo no le va a decir, no, Víctor, no, ¿sabes qué? Tú me caes re mal, no sé, hueles feo, no lo sé, o sea, como que te gustan los gatos y a mí no me gustan los gatos. Entonces, ¿sabes qué? Pues, perdón, pero tú no vas a ser salvo. No, dice Jesucristo, si mi Padre me lo envía, yo no lo voy a echar fuera. Ojo, ojo, aquí el punto fino. Ya me pasé, ya vamos a acabar rápidamente. Ojo, ¿cómo se llama? Se me fue la idea, perdonen ustedes. Ya está decretada nuestra salvación. Sí, ya. Ok, quiero que comprendamos que aunque esté decretada nuestra salvación ya desde la eternidad, que ya esté decretada, no quiere decir que ya seamos salvos. Porque primero tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que conocer el Evangelio. Ajá. Lo que sí, nadie puede ser salvo por sí mismo. En mis 22 años que llevo de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no he conocido una sola persona que llegue por su propio pie a la iglesia y diga, hoy quiero recibir a Jesucristo. No la he conocido, tal vez Dios me dio la oportunidad de conocer a alguien así. Pero hasta el día de hoy, en esos 22 años que llevo como cristiano, no he conocido absolutamente a nadie que haya llegado por su propio pie a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. He ahí cuando Jesucristo dice, mi Padre me lo envía. ¿Sí? Y nosotros vamos cuando ya estamos en las últimas, ¿no? Ya cuando de plano decimos, ya no puedo, necesito una tabla de salvación. Pero bueno, ajá, entonces, vamos a recapitular. El decreto de Dios es algo parecido a la predestinación, aunque tiene leves diferencias.
Todo ya está decretado, absolutamente ya está todo decretado por Dios. Simplemente ya tengo un gallito por aquí. Las acciones del hombre, las actitudes del hombre, no modifican el decreto, pero sí lo hacen cambiar en relación con el tiempo. Ajá, el decreto ya está dado, va a haber reyes, sí, va a haber reyes, pero Dios había dicho en tal tiempo, pero el hombre dice, no, ahorita, hoy, ¿no? Eso es lo que afecta. Ok, lo quieres, ahí te va, ¿no? No es que nosotros, ¿cómo se llama? No es que haya libre albedrío. En realidad, o eres el esclavo del mundo y del pecado, o eres esclavo de Cristo. Tú escogerás, esa es tu bronca. Ajá. Y todos los hombres están decretados que lleguen a ser salvos. Sin embargo, si nadie les comunica el Evangelio y comunicándoles el Evangelio, ellos deciden no aceptar ¿cómo se llama? El llamamiento de Jesucristo, nada de salvación. Ok, el punto fino con la predestinación es que Dios ya sabe quiénes van a decir que sí y quiénes van a decir que no, pero en su amor llama a todos. Después veremos a fondo el tema de la predestinación, pero ese es el punto fino con el decreto, que en la predestinación Dios ya sabe quiénes van a decir y quiénes van a decir que no. Señores, el día de hoy acabamos con el tema de la doctrina de Dios. Lo que vimos es nada a lo que podríamos haber aprendido de Dios. Sin embargo, el tiempo no nos los permite. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran saber más de Dios, por favor envíennoslas a los comentarios y ahí les vamos a contestar. Ajá. Segundo, el siguiente miércoles iniciamos con la doctrina de Jesucristo. Siempre digo que mis lentes están chuecos y lo que tengo choca es la nariz, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con la doctrina de Jesucristo, que también va a ser un poquito larga. Quería ayudarles la siguiente semana el tema de la Trinidad. Sin embargo, si no comprendemos y conocemos quién es Jesucristo y no comprendemos y conocemos quién es el Espíritu Santo, no vamos a comprender la Trinidad. Por lo tanto, vamos a ver primero la doctrina de Jesucristo, lo que se llama Cristología, y después vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo. Pero también en Jesucristo, a mí me gustaría estar hablando todos miércoles, diariamente de Jesucristo, pero el tiempo no nos los va a permitir. Así que entre semana les envío lo que vamos a poder ver de Cristo nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias por la bendición de esto que nos permites hacer, Señor, porque tú eres quien pone palabra en nuestra boca, porque tú eres quien nos permite estos momentos, porque sabemos que si no es por ti, Señor, nosotros nada seríamos. Te agradecemos, Señor, porque conforme a tu decreto, tú ya nos escogiste, tú nos elegiste. A cada uno de nosotros nos diste la oportunidad de ser llamados y de responder verdaderamente a tu llamado. Te agradecemos, Señor, por estos tiempos y te pedimos que nos tengas bendecidos en esta semana, en estos días, Señor, que nos alimentes, que tu provisión no falte nunca, Señor, que bendigas el fruto de nuestro trabajo y que siempre, Señor, tu Espíritu esté con nosotros. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, mi Señor Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo nunca nos abandone. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Hasta luego.